Bienvenidos a El Sonido de la Chancla, sexto episodio, el primero de este 2022. Es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos con Alex 5. Hola Kike, ¿cómo te sientes al respecto de grabar el primer episodio? Pues como ya dije, muy feliz. Por problemas técnicos. Técnicos. Ya apenas se pudo grabar el primer episodio. Pero estoy también demasiado feliz de volver a reencontrarme con mis compañeros de producción. Con Carlitos. Con Kike. Y pues para empezar este año con todo y grabar episodios chidos. Perfecto. Y pues, ¿qué te parece si le vamos dando al tema del día de hoy? Obviamente deseándoles muy tardíamente un feliz año 2022. Y también, ¿cómo ves el tema de hoy? Rock mexicano de los 60s. 60s. Interesante. ¿Tú ya habías escuchado hablar como de este tema o no estabas tan asociado a eso? Tal vez no con mucha información. Me he estado informando más ahorita que estamos haciendo este episodio. Pero me gustaba mucho el rock de México de sus tiempos. Como los Teen Tops. También había pues un rock que contaba como historias, ¿no? Como la letra siempre era como historias. Me acuerdo de esta de Johnny Laboriel, la de Siluetas. Se me hace muy entretenida la canción, aparte de que es como... tiene muy buenos ritmos. Sí, y aparte yo me asocio con este género musical gracias a mis abuelitos. Y más que nada era porque, pues, te digo, o sea, a ellos sí les gustaba mucho la música y eso. Y de repente como que en fiestas también ponían este género musical. Que de repente pues yo nada más lo escuchaba y era de, mira, pues es rock and roll, pero no es tan pesado. O sea, como que en ese tiempo era de, pues es algo más tranquilo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que cuando pasaban esas canciones, la que me acuerdo era la típica, ¿no? La de Popotitos. Que esa era donde la cantaba Enrique Guzmán. Popotitos es un primor. ¿Esa? Sí, esa estaba chida. Y de ahí en más, pues ya... pues me empecé como a asociar el género y ahorita que ya estoy grande, pues ya como que ya le hayamos sentido la vida, ¿no? Con estas canciones y más de... O sea, a pesar de que de solo el género del rock and roll, ya en un futuro pues hablaremos más de las baladas y todo ese estilo. Sí, tomar en cuenta que este rock mexicano de los 60s es como el pionero de la música tal vez independiente en México, porque los que empiezan con todo este movimiento son como grupos juveniles, no crean que grupos juveniles cristianos, no, grupos de jóvenes en la Ciudad de México que les gustaba el rock and roll, que estaban muy empapados de la cultura estadounidense, de Inglaterra Elvis Presley, ¿no? El rock and roll de Estados Unidos. Y ellos empiezan como a tocar como desordenados. Se te hace que empiezan muy bien en la cuestión técnica. Tú que eres músico, ¿cómo ves los inicios del rock en México? Pues más que nada, pues el rock mexicano pues empieza a... pues todo como por un capricho, ¿no? Porque, pues, o sea, no me gustaría decirlo de esta manera, pero pues sí eran como, pues sí plagios, pero nada más los volvían a reconvertir a español. Y un claro ejemplo, pues, es el Rock de la Cárcel, ¿no? Que el Rock de la Cárcel es icónico, pero pues sabemos que la original es de Elvis Presley. Y esta canción del Rock de la Cárcel, precisamente, es en español, pues la canta Enrique Guzmán y Los Locos del Ritmo. Y pues era como todo, ¿no? O sea, como que en esos tiempos, obviamente, pues todos estaban luchando para que cada quien tuviera como esa faceta cultural de cada país, ¿no? O sea, como que, bueno, en esa parte de Estados Unidos y en Inglaterra, bueno, en el caso de Inglaterra, pues era más de, no sé, The Beatles, de Animals y todo eso, ¿no? Y acá en México, pues apenas estaba como que iniciando este proyecto de tener grupos que dieran pauta pues al rock mexicano. Y más que nada, pues iniciar por canciones melosas, cuestiones de la vida y etcétera, ¿no? Sí, también lo que dices es muy cierto, que empezaran como, pues, no plagiando, sino que
interpretando al español rock, rock estadounidense y grandes éxitos del rock estadounidense. Prácticamente sabías que ya iban a ser éxitos calados si los traducías al español. Como es la primera canción o el primer rock and roll que se tocó en México, que por ahí tienes el dato o te lo paso yo. Pues de hecho sí, fue la compositora Gloria Ríos, que ella es artista, pues cantante y actriz y bailarina, pues estadounidense. Y de hecho muchos dicen, y yo siento que sí es cierto, que es la primera mujer en grabar el tema género rock and roll en el año 56. Sí, que es la canción del rock and roll del relojito, ¿no? El relojito. Ajá, que como decimos es una copia, bueno, o una interpretación al español de Bill Haley. Ajá, de Rock Around the Clock, ¿no? Y pues fue el primer rock and roll en México. Qué icónico, y qué icónico que pues la cultura estadounidense se pegue tanto a nuestro crecimiento como cultura. Sí, y aparte también es como eso de que pues en México pues en ese tiempo querían tener como su libertad de expresión. O sea, aparte del rock and roll, antes del rock and roll pues estaban las baladas y toda esta onda más tranquila. Y pues se querían pues expresarse de una manera distinta y un poco agresiva en ese entonces. Es lo mismo que hace mucho tiempo yo veía en internet que pues, para nuestros abuelitos en ese tiempo era como pues decir la verdad, ¿no? O sea, como expresarse de distinta manera. Y muchos lo comparaban ahora que, por ejemplo, no sé, a lo mejor los papás de nuestros abuelos era de, ay no, vi esa música que no, a lo mejor es del diablo. Pues es lo mismo que dicen ahora, ¿no? Igual como que con el reggaetón pues es una nueva manera de expresarse. O sea, son nuevos géneros que van haciéndose o creándose y muchos ya todos le ven el lado malo. Y claramente esa explicación se me hacía como interesante que ahorita, o sea, por ejemplo, eso de que ahorita el reggaetón no ven mal, pues el rock and roll también en algún tiempo fue mal visto. Como todo lo que empieza o es desconocido o nuevo, siempre tiene un periodo en el que es satanizado, en el que es visto como algo malo. Y precisamente el rock and roll fue el primer género, por lo menos en México, que pues sí, lo hacían este grupo de chavitos como eran los Teen Tops, los locos del ritmo, los rebeldes del rock, los camisas negras, que tenían entre 15 y 17 años. Sí, y de hecho hay una historia bien chida de alguno de estos grupos mexicanos que voy a mencionar. Estoy casi seguro que fueron los Teen Tops. Que los Teen Tops, pues en ese entonces en la Ciudad de México era súper extrañísimo que hubiera estudios de grabación, ¿no? Y ellos, en algún momento ganan un concurso en algún concurso escolar, me parece. Y ellos para tener como sus grabaciones, pues la renta de la grabación en ese entonces era súper carísimo, ¿no? O sea, como que aparte de que también en ese tiempo la moneda mexicana o el peso mexicano era un poco más, o sea, más económico, más barato, se puede decir así. Y aparte, los que tenían acceso a todos esos estudios de grabación, pues eran los niños fifís, ¿no? No tanto los niños fifís, pero artistas ya reconocidos, o sea, ya que llevaban con un repertorio o llegaban recomendados por alguien para grabar. Y pues en este caso eran pues unos chavitos que buscaban hacer algo en la música. Entonces pues sí me imagino que se les puso un poquito inclinada la pendiente para poder grabar su primer disco, ¿no? Sí, de hecho pues los Teen Tops de los Teen Tops, pues ese disco, el primer disco que lo grabaron en una noche, bueno, en una noche, porque en la mañana entraban otras personas a grabar, o sea, personas que grababan radio, tele o otra cosa que no fuera música, pero ellos, pues en una noche se avientan el disco y a la semana lo avientan. Entonces eso es un poco interesante porque imagínate, o sea, grabar un
disco en una noche, o en una noche, imagínate qué presión has de tener, ¿no? Como para decir, es que tienen que salir al 100%, o no al 100% porque pues en ese entonces no había, tantas, pues estudios de grabación chidos, o sea, nada más se graba con lo que se tiene y ya, ¿no? O incluso no había tanta oferta de música ni de rock and roll. Pero sí, esa es la parte que es muy interesante del surgimiento del rock and roll, que obviamente después de él se desenlaza pues Carlos Santana, otro tipo de rock que... Sí, ya como más en los 70s. Ajá. Después de los 60s, obviamente acaba la década y ya empieza a nacer otro tipo de rock que pues espero que podamos ver en un siguiente episodio, pues ¿no? sí, creo que pero fuera del aire no habías comentado de hablar sobre la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Que eso ya empiezan como desde el 68 en adelante. Ajá. Pero lo interesante del rock and roll es que es como el pionero, o sea, simplemente si no hubiera existido el rock and roll aquí en México o esa corriente, no tendríamos como el rock que tuvimos después, porque el pionero abrió el camino para que pues nuevos músicos pudieran salir, que igual también a Carlos Santana por ahí se le dificultó para salir al aire, ¿no? Sí, de hecho también hay una historia bien chida con ese vato con Carlos. Si quieres ya como al final decimos esto. Pero bueno, de las bandas mexicanas, o sea, de que tú te acuerdes de cuáles topabas, sí, a ver, si me puedes decir como alguno, de que te acuerdes, no te voy a decir 5. No, de la que más ahorita traigo en mente es esa de Siluetas de Johnny Laboriel, me gusta mucho. De rock mexicano, pues también podría ser esta que Enrique Guzmán yo creo que es el rey del rock and roll en México, podría ser. O muy buen intérprete. Me acuerdo de esta de Presumida. ¿Sí no te gusta? Sí, está chida. Yo me acuerdo que de esas, pues yo, o sea, no ubico casi todo de esta parte, pero creo que como los más típicos o los más influyentes pues fueron pues, los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Jackie, los OVNIs, los Monjes, los Tijuana Five y las Mary Jits. Las Mary Jits fue un grupo como de puras mujeres que en ese entonces era pues nada más tocaban rock and roll personal, ¿no? O sea, como que, bueno, no interpretaban canciones, o sea, como que ya era más un poquito original de eso. Pero también es interesante que es uno de los primeros, o el primer grupo de puras mujeres, ¿no? En rock and roll. Sí, de hecho hay un artista ahorita actual que su papá estuvo en ese tiempo todo ese movimiento, o sea, el señor todavía sigue vigente, se llama Javier de la Cueva, y pues Javier de la Cueva, él estuvo con los Blue Caps y con las camisas negras también. Y él era un tecladista, o sea, que ahorita sabemos que pues ha tenido como sus dificultades ahorita para presentarse y todo esto. Pero bueno, su hijo es Jay de la Cueva, de la famosísima banda de Moderato. Entonces, pues ahí este vato sí estuvo muy pendiente de todo ese movimiento. O sea, aparte de que también en ese entonces cuando había conciertos en México, era súper raro ver conciertos en México en ese tiempo, en los 60s. Y me acuerdo que en algún tiempo, o sea, como que entre los 60s hasta el 70, Chuck Berry vino a México y Chuck Berry no tenía músicos, pues de cabecera, como dicen, ¿no? O sea, él por cada ciudad que visitaba o cada país, él se hacía de los músicos que había en ese país o en esa ciudad. Llegaba, se acoplaba, les daba ritmos, partituras. Pues me imagino que no sé. Pero, por ejemplo, o sea, este señor, que es Javier de la Cueva, él tuvo la oportunidad de tocar 2 veces con Chuck Berry. Y otros más, cuantos de César Toral y así varios músicos, pero mexicanos que en ese tiempo estaban en su nivel para tocar. Y pues más que nada que tocar con Chuck Berry, ¿no? O sea, como que eso también hace como interesante de que un artista y no traigo músicos que no son de su ciudad o incluso que no son de su país y que sean de a otro lugar que va, pues eso también es algo de aplaudirse. Sí, y más en la época, porque
pues ahorita sería muy fácil con WhatsApp y todo, y las redes sociales buscar músicos de otra ciudad, pero ahí llegabas y desde, a Con ver, lo que te traiga, encontraras, ¿no? no sé, llegabas a Aguascalientes en esos años y no creo que te encontraras un guitarrista de rock and roll, ¿o sí? A lo mejor O era chance. más difícil, ¿no? O sea, mandar Ajá. cartas, güey, toda esa onda. O ahí de boca en boca que la de las gorditas te diga, no, pues acá el hijo de Doña Toña como que se ve que le mete la laira. Sí, está como interesante. Sí. Aparte, también, pues en ese tiempo no... O sea, digo, sí había alcohol, pero en diferentes partes de la Ciudad de México, y de hecho en todos lados. Pero lo que es más interesante de esta parte es que las presentaciones que normalmente ellos tenían en distintos bares de la Ciudad de México, pues eran cafés cantantes, ¿no? Como le dicen, que era un poco más agringado, era, no sé, que te vendían waffles, nieve y cosas así. Malteada. Ajá, malteadas también. Y pues imagínate ir a un lugar así, yo digo que en ese tiempo debe haber estado interesante, ¿no? Como que pensaban de, mira, van a poner un café cantante, o sea, tú pensabas de, a lo mejor en cierto tiempo desaparecen. Y sí, llegaron a desaparecer. O sea, no creo que ahorita en estos tiempos haya, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero pues en ese tiempo a lo mejor sí era pues algo innovador, ¿no? Era un punto de reunión de los jóvenes y precisamente era como una juventud, distinta. No sé si más sana. Sí. Yo creo que sí también se Sí, alocaron un poco, pero sí, era el punto de reunión estos cafés de los 60s, en los 60. Pues de hecho, o sea, aquí pues en Aguascalientes creo que, bueno, hay o había, no sé, pero por ejemplo está, no sé, algo que quisieron hacer como similar es el Amerix Burger Dog, que también era... Bueno, hubo un tiempo en el que sí, yo llegué a ver bandillas que se presentaban, pero pues no sé si lo hicieron nada más con ese brete de hacer algo similar a lo que había pasado este tiempo. Querido público chanclero, si nos ven un poco distraídos es porque Domicio se acaba de meter al set de grabación. Hola, Domicio. Creo que hoy despedimos un becario. Pues Domicio dice hola. Hola, Domicio. Y en lo que seguíamos, 5. Sí, era más esta parte de que yo aquí en Aguascalientes sí ya llegué a ver una vez, en una ocasión o dos veces, que... ¿Sabes cuál es el Amerix Burger, no? Uh-huh. Ahí me acuerdo que, o sea, tienen el concepto de café cantante, pero no sé si ahorita ya le haya invertido a más cosas de meter alcohol y todo eso, ¿no? Público chanclero, vamos a un corte, ahorita regresamos. ¿Dónde está Domicio? Para que lo vean el cuadro. Ok, por este pequeño amiguito vamos a tener que parar la grabación. Ahorita regresamos. Y regresamos de este pequeño corte que fue patrocinado por Domicio. Bueno, en lo que estábamos, era de que igual aquí en Aguascalientes, sí hay gente rock and rollera, pero que hubo varios conceptos aquí en Aguascalientes. O sea, yo que me acuerde, por ejemplo, hay unas hamburguesas aquí en Aguascalientes que se llaman Amerix Burger. Y me acuerdo que hubo un tiempo en el que lo querían hacer similar, no vender bebidas alcohólicas ni nada, o sea, como que todo sano. Y cada fin de semana sí llevaban algunos grupillos, pero más que nada, pues eran grupos que no tocaban ese género en especial, sino ya era como otro toque diferente. Pero, pues sí, creo que ahorita, pues sí ha estado con esa lucha de volver a regresar esas cosas del pasado, pero nada, o sea, sí siento que va a ser muy imposible volver a tener ese tipo de cosas, y más cuando choque generacional pues va evolucionando y no se va retrasando en nada. Yo creo que solo es como parte de una tendencia de regresar como al oldie, y obviamente el rock and roll es como el abuelo del rockabilly. Uh-huh. No, o más bien al revés, no, primero fue el rockabilly y luego el rock and roll en Estados Unidos. Yo siento que primero fue el rock and roll y luego el rockabilly evolucionó. No sé, tal vez.
Es nuestra teoría. Teoría. Bueno, pero nace el rockabilly y lo curioso es que en Aguascalientes o en México hay varios grupos de rockabilly con bastante repertorio y muy bien posicionados. Y además de que, pues en todos estos eventos de coches vintage, pues son los grupos que normalmente van a esos eventos. Sí, y aparte, no sé, como que el añorar el rock and roll, digo, está bien, y más si te gusta, pero el que haya como que este tipo de fiestas o este tipo de música, pues al menos cuando hacen el Festibook o el Máquinas y Rock and Roll aquí en Aguascalientes, pues es más que nada, es esa añoranza, ¿no? Como de ir a cotorrear un rato, pero ya de manera distinta, ¿no? O sea, ¿tú has tenido oportunidad de ir a alguno de estos dos eventos? Ah, sí, de hecho a los dos. Y pues más en el Máquinas y Rock and Roll, por ahí un saludito al Máquinas y Rock and Roll, que sí hay mucho rockabilly, rock and roll, van chicas acá vintage y todo. Pues sí se arma un ambiente diferente. No me acuerdo si venden cerveza o no, creo que sí. Sí, creo que sí, y más en estos tiempos, sí. Pero es como un ambiente muy sano, muy familiar. Y curiosamente el primer rock and roll es igual, es como algo muy, muy familiar. Y yo siento que también fue como la forma que ellos descubrieron que podían sobresalir, ¿no? Como puedes vestirse acá de trajecitos y todos como bien peinaditos. Como camisitas que así, como del que traía aquí, que más o menos así, ¿no? No, pero acá con saquito y toda la cosa. Y pues yo creo que era como la forma en la que pues las televisoras iban a voltear más a ver como su interpretación. Sí, y de hecho incluso, o sea, también aparte de que en ese tiempo, pues en los lugares donde se podían presentar, pues eran más en televisoras, ¿no? O sea, como que era de... Y en la radio. Ajá, y en radio. Y pues, como dicen, ¿no? O sea, muchos dicen que era rock and roll de fresones, ¿no? Y toda esa onda. De aunque ahorita no sé si lo digan así, pero bueno, era como más sano, ¿no? De convivir con ese tipo de personas. Ya después cuando, pues de hecho hubo gente que sí les decía de, ay, es que estos nada más interpretan canciones de ciertas bandas ya conocidas, ¿no? Y incluso después de eso, del rock and roll sesentero, pues ya hubo grupos que decidieron dar pauta pues a poner, bueno, a crear canciones más propias, ¿no? O sea, y claro ejemplo puedo poner que pues está El Ritual, Three Souls in My Mind, los Duk Duks, La Revolución de Vilma Zapata. Ya ellos son otro choque generacional y otra generación en que ya empiezan a traer algo más fresco a la ciudad, ¿no? Como que algo más hippie. Fíjate, yo traigo algo que contarte sobre los hermanos Carrión. No me había acordado hasta este momento, pero si los ubicas a los hermanos Carrión, y normalmente, bueno, por el simple nombre no, como que no piensas que son como rock and roll. Ah, como que sientes que tocan acá como balada o norteña, ¿no? Ah, pues sí. O sea, sí. De primera escucha, sí. Pero precisamente este nombre se da porque ellos no pensaron que el rock and roll iba a durar tanto o iba a ser una corriente tan fuerte. Porque ellos hasta incluso en una entrevista dicen, pues nos pusimos los hermanos Carrión porque dijimos, nada, pues el rock and roll va a durar poco, no va a tener tanto poder en la cultura y nosotros vamos a hacer dúos, ¿no? Así como los Panchos, ¿no? Más tradicionalistas. Sí, como ese tipo de duetos. Pero pues al parecer el rock and roll llegó para quedarse y para ramificarse en lo que después se convirtió, pues lo que tú dices, como Three Souls in My Mind y todo lo demás. Pero pues inclusive el rock and roll mexicano pues sí tiene su parte en el que nada más interpretan, pero pues ya después empezaron a sacar sus baladas, no tal vez como con una letra de protesta que podría ser el rock que después marcó un poco, como lo platicamos en el episodio de Rock Trigo. Pero pues ese fue el rock and roll de los 50, es el
la primera música hecha por jóvenes, por alguien que no tenía como una disquera atrás, ya hasta después. Y creo que eso es algo de lo que hay que admirar mucho. Aparte de que sus canciones sí tienen muchas muy buenas. A mí me encantaba el rock and roll, más cuando era un niño. Yo creo que en la primaria fue cuando lo conocí. Y pues, las guitarras eléctricas y todo esto, sí, estaba muy padre. Sí, incluso, pues, a lo que vas, pues ya es como ahorita otro choque generacional, ¿no? O sea, el rock and roll pues sigue evolucionando, pero ya distintas ramas. Y ya bueno, en mi caso, cuando empecé a escuchar esto, me acuerdo de una canción que se llamaba La Mantequilla. A esas, pues no sé, esa canción se me hace como interesante, pero que le hablaban así a las personas que eran muy resbalosas, ¿no? Para no decir otra palabra, pero bueno. Y ya para acabar el episodio, como que sientes al concepto de esto del rock mexicano en ese tiempo. Me gusta mucho, lo que más me intriga es en el rock de la cárcel. ¿Te acuerdas que pues los dejaban salir a los presos? Y había un güey que no se quería ir, güey, porque se quería seguir bailando el rock, güey. ¡Qué huevos de ese cabrón! No, pero sí es muy interesante pues, toda esa cultura del rock, toda esa locura que se le quiso dar al movimiento, a la música. Y qué chido que México, pues sí, a principios haya copiado, pero también formó parte de una cultura muy sana. E incluso los rock and rolleros de esa época, no sé, como que se me hacen muy felices por la música que hacían, como muy apasionados. Y no sé. Yo, de mi parte, es que sí fue como algo que abrió la puerta hacia el rock mexicano en general. O sea, fueron de los primeros hacia la música. Ajá. Mucho. Y pues digo, o sea, es de vez en cuando que lo escuchemos. No sé si haya aquí algunos del público chanclero que sí lo escuche nada más por gusto. Pero bueno, en mi caso sí, pues cuando me da nostalgia o cuando me acuerdo de alguna canción, pues de repente la pongo, ¿no? Pero no es como que lo escuche diario. Y incluso sí estuve traumado mucho tiempo en volver a hacer ese tipo de música, pero pues la neta, o sea, digo, es más la nostalgia que en realidad me guste mucho. Estaría muy padre saber si parte del público chanclero escucha este tipo de rock and roll, e incluso no rock and roll mexicano, sino también rock and roll de Argentina, de Bolivia. Me gustaría saber cuál es el rock and roll que se escucha en todo el continente americano, porque obviamente como somos México, el país más cercano, nos llega primero la cultura estadounidense, pero luego se va cayendo hacia el continente. Creo que ahora llega primero a Brasil, según yo, la cultura, porque tienen más economía, pero pues ya después nos llega a nosotros. Y saber ¿cuál es el primer rock que se escuchó en Bolivia? Bueno, rock and roll en Bolivia, Argentina. Estaría muy, muy padre saberlo. Si alguien es de allá, pues esperamos hacer un episodio de eso, ¿no? Del rock and roll en América Latina, ya no solo tomando México. Y también para un episodio de este rock posterior a esta época del rock and roll mexicano, donde platicas de Three Odds in My Mind, de la revolución de Emiliano Zapata, de muchos grupos que hicieron muy buena música, que también estuvieron ahí en la frontera. En la frontera nació mucho el rock mexicano muy interesante. Y pues sería todo, ¿no? Sí, igual, si nos escuchan en YouTube o en Spotify, pues de dejar su comentario de lo que dice mi amigo Kike, ¿no? Que pues comenten qué tipo de rock se escucha allá. Porque yo me acuerdo como de algunos cuantos, no estoy seguro del todo, pero en el caso de Perú, el rock and roll que estuvo allá, pues fueron los Psychos, pero esa es otra onda también ya más del 60, un poquito más adelante del 60, pero pues va. Es todo por el episodio de hoy, público chanclero. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram.
y que nos puedan escuchar desde su aplicación favorita, ya sea Spotify, ya sea en YouTube, en Apple Podcast, ¿también estamos? Perfecto, también estamos en Apple Podcast. En todas las plataformas de MP3, güey. En todas las plataformas de MP3. Y es un gusto que nos sigan, exquisito público chanclero. Es todo, hasta la próxima. Adiós.